no es una propuesta a los clientes. Bueno, o sea, Atrévete sale de eso, de que la gente empezó a decirnos, los clientes empezaron a decirnos, ustedes tienen algún programa donde nosotros podamos eliminar miedos, bloqueos que tenemos, creencias que tenemos fuertes en nuestra vida, incluso para hablar en público. O sea, muchos bloqueos que nosotros tenemos en nuestra mente, y no solamente era una persona, solo clientes, sino que fueron varios clientes que nos fueron diciendo exactamente lo mismo. O sea, ¿cómo hacer para ser una persona más segura? ¿Cómo hacer para tener disciplina? O sea, para que si yo digo, voy a tomar la decisión de, por ejemplo, nos decían eso mucho, lo de hacer ejercicio físico o dieta. Entonces, ¿cómo de verdad decir, a partir de hoy yo tomo la decisión de hacer ejercicio físico porque me va a ayudar a mí, o sea, a mi parte física, mental, y voy a ser una persona diferente? Y cómo no dejarlo tirado en el intento. Entonces, digamos que surgió de allí esa idea. También nos decían que fuera muy integral, donde pudiera verse la toma de decisión, pero la acción sin el miedo, ¿sí? Porque ellos decían, yo tomo la decisión, y yo digo, ah, sí, listo, pero hay algo en mí, ¿sí?, que me está diciendo constantemente, no voy a ser capaz. Entonces, por eso surge Atrévete. Porque es que yo he pensado que con mucha frecuencia esa posponer las decisiones que yo he tomado tiene que ver mucho con miedos dentro de mí. El problema es que puedo llegar un momento a descubrir que es un miedo, pero dentro de ese proceso de tomar la decisión y no procrastinar ni posponerla, pues me quedo ahí. Sí, yo sé que es un miedo interno que tengo y tengo que echar película para atrás a ver qué es lo que me ha pasado por allá atrás, en mi colegio, en mi casa, en mi infancia, para tener ese miedo guardado que no lo puedo sacar. Pero yo pienso y siento que no soy el único, que estamos buscando una oportunidad para que alguien nos ayude a cortar ese proceso y tomar una decisión rápido para hacerlo, porque es que yo he pensado también que rumiar sobre el miedo pues como que no me ayuda mucho tampoco, y tú puedes, dímelo a mí que estaba en muchas búsquedas, y en una de esas es como descubrir cuál es tu miedo, y a veces yo como que siento que descubrir cuál es mi miedo no, y en algún momento me han dicho, vea, si usted tiene miedo de hacer algo, hágalo. Y yo digo, pues sí, es verdad, obviamente yo he aprendido, tengo que valorar el riesgo-beneficio. Si el riesgo es bajo, el beneficio es algo, yo sé que es tirarme allí. Es como por ejemplo tener el miedo de meterse en un ascensor. Claro, pero es que aquí la diferencia es que lo hacemos a través de unas técnicas, donde por ejemplo tú tienes un miedo, llámese hablar en público, llámese un miedo simplemente a un animal, ¿cierto?, a una araña, o bueno, a lo que sea, pero es un miedo que te ha limitado, ¿sí? O por ejemplo el miedo mismo a tomar las decisiones, ¿sí? Entonces, para hacerlo desde un aspecto tranquilo y en paz. Entonces hacemos unas técnicas donde tú elimines en ese instante ese miedo. O sea, no te ponemos porque obviamente es mucha gente, ¿cierto? Pero no te ponemos a que tú tienes que decir qué es lo que pasa, no. Vamos a hacer todos como una técnica grupal, una terapia grupal, y todos van siguiendo el paso a paso de lo que vamos diciendo. Lo estás planteando como es decir, como un proceso bien regulado que yo voy a seguir para lograr superar ese miedo. Claro, entonces, por ejemplo, ¿qué nosotros hacemos? Hacemos la técnica. Si de pronto hay alguna persona que todavía no lo logró allí, ¿cierto?, que de pronto no lo logró al 100%, ojo, que si lo logra, digamos, por más mal que le vaya, le va en un 70% de probabilidad, digámoslo así, aunque yo no puedo asegurar, obviamente, que la persona va a salir 100% ya con ese curso sin ese miedo, ¿sí? Sin embargo, sí te puedo decir que como mínimo el 70% sin ese miedo. Entonces, si tiene ese pequeño porcentaje, que muy pocas personas en realidad pasan,
que les quede ese 30% allí pendiente, realizan la siguiente etapa, ese ejercicio en su casa, y se les da las indicaciones cómo hacerlo hasta que ya lo logren equilibrar. Me estás diciendo que hay una técnica o técnicas poderosas que me pueden ayudar a mí a, en un corto periodo, en el ejercicio mismo, superar ese miedo, si no en mi totalidad, en la primera sesión, en como en un 70%, por decir algo, Sí. Y la experiencia asumo que la tienes. Sí. Porque es que eso rompe mucha... Yo creo que eso rompe Un mito. un mito de que los miedos, uno demora en superar esas fobias, ¿es algo como parecido? Sí, el miedo es menos intenso que la fobia, pero sigue siendo una fobia, es un miedo. Miedo más Me estás intenso. diciendo entonces que con esas técnicas, asumo, de la programación neurolingüística, se puede, como, voy a decir una bobada, como engañar al cerebro para que él haga el cambio rápidamente y tenga una imagen diferente del, entre comillas, problema que yo estoy viviendo. Sí, no es posible. Eso es lo que logra el programa. ¿Cómo es la dinámica del programa? Es decir, 2-3 de junio, son 2 días. Sí, entonces por ejemplo, trabajamos en la primera parte en la gestión de emociones, luego vamos a la parte inconsciente a través de a través de los relatos, porque a través de los relatos metafóricamente se habla acerca de los miedos, de manera más al inconsciente que al consciente. Entonces, en esa parte del consciente al inconsciente, pues es mucho más fácil para la persona lograr interiorizar el cambio. Entonces, por eso se hace la historia de los relatos, por la importancia de ese inconsciente. Luego pasamos a un bloque de toma de decisiones y luego a eliminar los miedos y las fobias. Por ejemplo, una vez yo llegué y realicé mi primer evento. Recuerdo que fue el primer evento que yo hice de una conferencia, y lo hice en el edificio más alto de Cali, que era en el Torre de Cali. No tuve en cuenta que tal vez de pronto habían personas que tenían miedo a las alturas, ¿sí? Sino que yo llegué y dije, voy a hablar sobre programación neurolingüística, y lo puse en el hotel, pues, Torre de Cali. Resulta que, como todo, ¿no? O sea, justo todas las cosas pasan por alguna razón. Y cuando me llaman y me dicen, yo decía, bueno, pero falta mucha gente que llegue, ¿no? O sea, tan extraño de la gente que se había inscrito. Resulta que habían gran cantidad de personas de las que yo estaba esperando que tenían fobia a subirse en un ascensor. Y otros tenían miedo a la altura. Y yo decía, pero no puede ser, o sea, preciso, o sea, el 50% de los participantes sí tienen esta situación. Entonces yo dije, no, o sea, me tocó bajar, ¿cierto? Yo dije, de una voy a lograr ayudarles a estas personas porque necesito que suban a la conferencia. Entonces fue muy gracioso porque cogí a todos allí abajo, estaba el ascensor, y les dije, bueno, hagámonos todos acá. Vamos a hacer lo siguiente, en este momento tenemos menos de 5 minutos para quitar este miedo. Y chévere porque de alguna forma en la conferencia de hoy se trata de cómo programas tu mente. Entonces yo llegué hice algo colectivo, ¿sí? Y todas las personas, wow, o sea, fue algo muy hermoso, toda la vida pues lo recuerdo con mucho cariño y con mucha gratitud. Todas las personas quedaron súper bien, entonces subieron al ascensor, y entonces fue muy, muy gracioso, pues, de alguna forma, que se hubiera presentado eso. Pero mira que lograron vencer su miedo en menos de 5 minutos. O sea, porque sí o sí me tocaba hacerlo. Entonces, este programa de Atrévete justamente tiene esa forma de cómo eliminar esos bloqueos y esos miedos, llámense fobias, que es un miedo más profundo, o unos miedos sencillos. Pero te ayuda de manera rápida y contundente a quitar esos bloqueos que tienes. Entonces es muy chévere porque a veces uno cree precisamente que te vas a demorar muchos años quitándote esos miedos, o digamos desde otro aspecto, digamos, tradicional, podría ser que uno se demore mucho, ¿no? Pero con estas técnicas son demasiado fuertes, por eso se llama Atrévete. Atrévete a vencer tus miedos, porque si tú lo crees, lo creas. Entonces sobre eso se basa el seminario.
Reconozco que fue una forma muy hábil de vender el programa que ibas a hacer en ese momento, porque como que iniciaste con el fin en mente. Al final el resultado final se logró allí, ahora era el proceso allá arriba de vivir la experiencia y el proceso que en esos 5 minutos vivieron. Claro. Pero esto me lleva a preguntarte, ¿por qué 2 días? Ok, bueno, ¿por qué 2 días? Porque vamos a trabajar, como te digo, acompañado de lograr eliminar esos miedos. Vamos a trabajar la gestión de emociones, que es muy importante y relevante en esa emisión de toma de decisiones y sobre todo la toma de dejar los miedos. Entonces, por eso son 2 días. ¿Cómo gestiono mis emociones? Porque dentro de esa gestión de emociones, cuando tú tienes miedo, de pronto externamente lo que pueden ver los demás es que de pronto, por ejemplo, estás callado, entonces, y resulta que tienes miedo. Y otras personas te leen como que, uy, esta persona tan creída, tan odiosa, esta persona que ni siquiera habla, ni siquiera mira, y resulta que lo que tienes tú por dentro es miedo. Y puede ser que no seas ninguno de lo que te están haciendo juicios. Entonces, cuando tú gestionas tus emociones adecuadamente, vas a ser congruente no solamente internamente, sino externamente. O sea, va a haber una congruencia de que de verdad empieces a sentirte en paz, entonces, por lo tanto, tu reflejo de esa emoción pues va a ser de paz y tranquilidad. En cambio, cuando estás con miedo, como te digo, puede ser que tu respuesta sea incluso agresividad, ¿cierto? Puede ser timidez, ¿sí? O bueno, pueden ser muchas cosas y las otras personas te están leyendo algo totalmente diferente a lo que está pasando contigo. Entonces, mira lo importante de saber gestionar las emociones. Ahora bien, a través del inconsciente, hay muchas cosas que tenemos desde nuestra niñez y precisamente a través de los relatos, ¿sí? El doctor Bandler es un gran metafórico, ¿sí? Y él a través de las metáforas, a través de los relatos, hace cambios profundos en las personas y todo es solamente a través de los relatos. Es algo como se está viendo ahorita que se llama storytelling, entonces es más o menos como ese proceso. Entonces, cuando tú comprendes y también escuchas aquellas historias, inconscientemente vas realizando cambios que tienen que ver de alguna forma, tal vez con tu niñez, con tu adolescencia, o bueno, con alguna parte de tu vida, pero haces algo metafórico y eso va a ayudar muchísimo en el proceso. Cuando ya tú identificas y trabajas todo eso, por ejemplo, que es en un día al siguiente día, también trabajamos en la toma de decisiones. ¿Por qué la toma de decisiones? Porque para tú de verdad trabajar en las técnicas de quitar los miedos, tienes que haber tomado la decisión. Porque si tú no tomas la decisión, o sea, no pasa absolutamente nada. Y cuando tú tomas la decisión es que tomas con certeza la creación de una nueva información para tu cerebro. Pero si no hay decisión, no hay creación de nada de eso. Hay una palabra que acabas de utilizar que hace unos días monté 2 videos sobre las emociones. Sí. Y cómo las emociones te enferman y a través de mi ejercicio médico pues logré como identificar una curva que a mí me ha servido mucho para identificar los estados inflamatorios del cuerpo. Pero me di cuenta que para fin de las variaciones emocionales, el trasfondo emocional que tenemos nosotros, la curva sirve. Y en ese segundo video, que creo que se llama Entendiendo las emociones, planteo mucho 3 estados de esos niveles emocionales, como son el trasfondo, el movimiento, o sea, el estado emocional del momento, y el estado emocional alterado persistente como tal. Mi comentario va es que yo utilizaba el término controlar las emociones. Y resulta que cuando comencé a raíz de este interés que apareció en mí sobre las emociones como tal, comencé a ver videos y me di cuenta que los términos, aún que utiliza el doctor Daniel Goleman, que es el autor de Inteligencia Emocional, utiliza el término gestionar las emociones. Por eso me pareció muy curioso el término, porque creo que aplica muy bien para el proceso que nosotros tenemos que hacer sobre nuestras emociones mismas. Claro, y es que precisamente cuando tú dices controlar las emociones, ya estás dando una programación que es negativo.
Y las emociones no son buenas ni malas, o sea, hay que reconocerlas y desde ese reconocimiento es que hay que gestionarlas o trabajarlas. Entonces a eso se refiere cuando tú dices controlar, es porque tengo algo demasiado fuerte y necesito, ¿cierto?, establecer un control, un equilibrio de eso. Entonces, por eso es gestionar las emociones. Entonces, ya finalizando, logré identificar como 3 puntos importantes en el programa, que son la gestión de las emociones, que son vencer mis miedos y que son la toma de decisiones. Podríamos decir que esos son los 3 pilares en los cuales el programa se basa. Va a ser en la Torre de Caridad. O sea, que tenga 50% de personas, bueno, no. Creo que todavía no sabemos el sitio, ¿no? Sí, no sabemos el sitio. No lo hemos escogido. Bueno, entonces, otra cosa. También he sabido que el programa tú lo estás haciendo por una razón más profunda. Cuéntanos un poquito sobre esa razón del programa. De por qué hacer este Atrévete ahorita a mitad de junio y cómo empalma eso con algo que hemos hablado, que tú me has contado que es un sueño que tú tienes. Ok, bueno, porque bueno, en primer lugar es un gana-gana muy especial con nuestros clientes y con nosotros mismos. Hubo una, digamos, como que a veces hay una situación como colectiva, entonces las personas se pusieron como de acuerdo y entonces todo el mundo nos escribía que si teníamos un programa acerca, eso fue el año pasado en el primer programa de Atrévete, que si teníamos algún programa donde nosotros pudiéramos hablar acerca de las emociones, acerca de manejar los miedos, acerca de tomar decisiones, ¿sí? Entonces fueron varios clientes que escribieron acerca de lo mismo y que lo lograran en un corto tiempo, no en un programa largo, sino en corto tiempo. Ahí surge la idea de Atrévete. Entonces hicimos nuestro primer programa, fue un programa con un cupo limitado porque el tamaño del salón pues es pequeño, entonces digamos que lo hicimos limitado y tuvo lleno total. Fue muy bonito, se quedaron algunas personas pues por fuera, sin embargo logramos hacer el programa y fue un éxito total, ¿cierto? Hicimos un proceso como de seguimiento a algunos de nuestros clientes y logramos identificar que efectivamente habían eliminado sus miedos y habían tomado decisiones y les había transformado mucho sus vidas. Entonces ahora hay otro programa, ¿cierto?, que queremos hacerlo con base en ese sueño que yo tenía y bueno, y que ahora se sumaron varias personas de Empoder para realizar. Y ese programa tiene esa finalidad de que esos fondos que se van a recoger en ese programa van a este proyecto de tener un lugar campestre para pacientes crónicos, bueno, no necesariamente en estado terminal, sino que crónicos y que no han encontrado en la medicina tradicional un resultado al momento. Entonces, digamos que puede ser como un acompañamiento a esos tratamientos alopáticos o de pronto algunos que de alguna forma ya no tienen como esperanza de encontrar como solución a su diagnóstico y ya han dicho, bueno, estoy dispuesto a hacer lo que sea para solucionar mi diagnóstico. Entonces, ese tipo de pacientes sería el que atenderíamos en este lugar, que sería como un spa. Porque es como un spa porque allá solamente vas a trabajar para tu sanación. Entonces, allá vas a pintar, vas a trabajar sobre tu físico, sobre tu parte mental y bueno, o sea, va a ser algo totalmente relajante, totalmente desconectado con tu diagnóstico y enfocado hacia tu sanación total, a nivel de la mente, de tu cuerpo, de tu parte espiritual. Entonces es un proyecto de verdad extraordinario que siempre hemos querido hacer realidad y dijimos, bueno, tomemos la decisión y partió hace como algunos meses cuando colocamos Atrévete, dijimos, bueno, qué chévere que pueda hacer este programa que ayudamos a los demás y también nos apoyamos a nosotros a hacerlo realidad.
para finalizar, quiero que hagas la invitación a nuestro público, a nuestros fans de Facebook y a nuestra audiencia de YouTube sobre el programa para que terminemos ya la entrevista. Ok, gracias. Bueno, entonces, pues es hacerles la invitación a este hermoso proyecto porque no solamente contamos con que tú te vas a beneficiar como tal, sino que toda una comunidad se puede beneficiar de todos estos recursos que vamos a obtener allí. Entonces, te invitamos para que seas parte de esta comunidad, que seas de los pioneros para llevar a cabo este proyecto, y qué orgullo pues que de todas maneras tú seas parte de este proyecto. Te esperamos.